아니 참말로 에 다시 될 주거든. 되는 당가서 제 넘버 참아 가사하고는 페버리 된 자자는 예설에 되는 당가서 드린 가리적으로 다루 제네 다지 땀시 지야라 넘버 산지비 취 토니 인사레 레샤 안테 송장 당가서 이게 자와 칼레스 제와 있나 조데라 당보데라 그로 넘버 타바지 제바데 아니 키친부 슈즈 임바레 Entonces, me dirijo a vosotros de nuevo. Os saludo a todos porque habéis venido de tantas partes y nos hemos reunido aquí para un propósito juntos de escuchar el Dharma de Buda Sakyamuni, que es un propósito muy elevado, en general. En todo lo que hacemos, para las cosas más importantes, tenemos que primero desarrollar una motivación impecable. 자와 가르치 제바 있는 거죠. 뒤준드네. 아니 쇼가 남세네 수수기 레가레 곰제 아니 가리 차네나 당부대 그로 넘버 타바지 세나 심제 탐제 펜바다 대비 치더라 수수기 자와 지치기 자와 항제바데 심제 탐제 랑지보 마이 심제 탐제 아니 대바다 덴버체다 Voy a intentar traducir del italiano si tengo problemas, pasar al inglés, pero es más directo. Es más importante que todas nuestras acciones desde el primer momento de la mañana, cuando vamos a trabajar y cuando sea lo que hagamos, al meditar, estudiar o trabajar, cualquiera acción que hagamos es importante, extremadamente importante que nuestra mente esté motivada no solo para nosotros, sino en tratar de esforzarnos para que cualquier cosa que hagamos sea para el beneficio de todos los seres, que igual que cada uno de nosotros quieren ser felices, también igual que nosotros no quieren sufrir. Por tanto, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con el objetivo de ser de beneficio a todos los seres sintientes. Y esta es la motivación con la que nos debemos conducir durante todo el día. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el tema de hoy? La naturaleza de Buda, ¿no? Preguntaba Catrola. 아유, 다행이다. 감 대신인 뭐. 감 대신인 뭐데. 가서다 람년다 랍서다. 드라우시면서. Habéis venido pensando, voy a aprender este tema, ¿no? De la naturaleza de Buda, ¿no? Todos habéis venido con esta idea. Entonces, 대신인 뭐지? 졸링치야 라야디. 시나 마시나 소소소이. 뭐네한테는 다 배치갑 전부 인사로. no obstante, debo decir que solo el hecho de poder hablar de esta naturaleza de Buda, que está en nosotros, en toda nuestra mente, es algo de una gran fortuna, de grandes méritos. Somos muy afortunados el hecho de simplemente poder pensar o reflexionar al respecto sobre la naturaleza de Buda. 다 명이 남잔다 만다 내가 송자 다 지단 감 대시 님보 심장이 심전 탐지지 심장이데 그래서 지만은 로르바 송아 인자 난 당번 가지디 지마와 로르바이지 최대지디 마시바 이나 아니 가서 가져로 심장이 요새바데 시 가보러와 베레지나 자wo 첨부지 저항이 나라 되네 rimbuchen 아니 배 카르조로 다 근데 근중시 너브림부친지 여바이나
Tene di, ane jigan roga da, tagan roga la, ane zi jurim mambo zi chi jarine nangi, tene ji go ne se ne, rinpa jin chayo juyu chi ne, noburimbo chen ji gojiri mado, karo noburimbo chen zoya di, langa sumdo zi la, shayo ji marwa, di nang jin shi nga zo semi rang jin, laya di, le lawa yi ji mare. E comunque, quando Y parliamo di cuando questa, hablamos de l'elemento di Buddha, si chiama, el elemento o di che cosa parliamo? È un altro naturaleza, nome per esencia de Buda, es otro nombre, ¿no? che ha Para hablar de la naturaleza de la mente, que se le podemos designar de muchas maneras. in molti modi. De por ejemplo, en la naturaleza de la luz clara, la naturaleza en la que las contaminaciones y las manchas no llegan porque son adventicias. Entonces, antes de llegar a captar lo que es la naturaleza de la mente, tenemos que saber primero qué quiere decir con esto de que las contaminaciones, las manchas mentales son temporales, porque si no, no veremos por qué es tan preciosa esta naturaleza de la mente misma. Es como cuando abrimos muchas puertas para cuando vamos a visitar de un tesoro, una casa de tesoros de un gran rey, ¿no? Donde hay tantas cosas preciosas, pues vas a través de muchas fuerzas de seguridad y demás, ¿no? No es que vas a llegar a este centro de la casa de tesoros de este rey, tienes que ir pasando por muchas puertas de seguridad y demás. Nangba sanje sabayi nanda, nga zo ta nangba namju, ta tiram nishu tsakjik tina la, chi ta cheba mambo jige, nga zo chi karju koro ta yakshu, teni le lashu, yakshu, teni pe te ta chi mikse si daba shindu che dowa. Allora, per molti Entonces, noi che para siamo muchos de nosotros o muchos de vosotros nuovi o que sois comunque nuevos all'inizio o que estamos del todavía percorso en las, digamos que en los preliminares de nuestra práctica budista, siamo ya estamos en el abituati siglo XXI esclusivamente y estamos a cercare habituados che è la cosa migliore, a escoger la cosa siempre preziosa. y adoptar lo que es lo mejor, lo que es lo más precioso, o tratar de Più facile, hacer lo que sea más semplicemente perché fácil, semplicemente rápido, lo que podamos conseguir. Ese es nuestro hábito, ¿no? Conseguir lo más rápidamente posible las cosas. 제거로 이나야한다 맞아 약슈 라야디 창망로와 카르토르지 마시바데 맞아 두가지 딥디도 맞아 세미 장신 라야디 yin 칸라여 말이 소소소소를 여더와 대송장 되니 디 마통한테 가르치를 랑라여나 랑기 통 고쳐라 다쳐 랑기 마통한테 가르치는 류바레스 제 제시라지 자와이나 되네 당아서 sim 독자 nyumo 독자 되기 제바 인상 디 마통와 임바다도 E certamente è vero, Y es cierto, ¿no? tutti noi abbiamo Es verdad que bisogno della todos cosa più preziosa, que queremos, della cosa più necesitamos lo mejor, ¿no? Y la cosa il punto è más che importante, questa cosa è dentro di noi, ma noi pero non lo eso está sappiamo. dentro de nosotros ya y no lo Perché non lo sabemos sappiamo? todavía. ¿Y por qué no lo conocemos? Se è ¿Por qué no dentro lo di noi, vemos? perché Porque si está dentro de nosotros, guardare ¿por qué no tenemos la capacidad la cosa più preziosa che de abbiamo ver, ¿no? Porque eso sería lo más precioso, ¿no? Que lo que puede, porque está ensuciada, ¿no? Cubierta de las contaminaciones, no lo ve, por eso no lo vemos. ma è già Entonces dentro di no, noi. pero está dentro ya de nosotros. 대용다 다 자베 잠블링티 칼라 아니 덤바자 첨보 몸보페 덴주 자첨보 몸보체 코남바지 타마지 응가서 셈젤라마 송야라 아니 셈장부치 셈장부치 아니 미장부치 치야데 안 덴베지 까추 라와이나다 당한 라와이나다 응가서 자첨보데 덤바 창마지 지큐르티 송도 E comunque se guardiamo nella No storia obstante, si miramos en la historia del mundo,
y han pasado muchos maestros, ¿no? De tantos recorridos que han dado enseñanzas importantes, muy importantes, y que de alguna manera sintetizan lo que es común a todos, ya sea aconsejar, enseñar para ser honestos, que seamos los seres sintientes honestos unos con otros, sinceros. Esto es el jugo, ¿no? De todos los grandes maestros, es un aspecto. 맞아. semje 함제로 다 수수기 되바데 대반데 아니 동네 만들어 상마 지큐렌도와 Non solo, noi come tutti gli esseri, Y nosotros, igual que todos los demás seres, ¿qué tenemos en común? Todos, todas, queremos solo la felicidad y no sufrir nunca, ¿no? Esto es común a todos. 다 되게 동네 라바이나 나지 내갑지 동네 타투기 동네 대화 라바이나 내갑 타투 다 셰샤 막 무지거든 친한 게 주제마 또 지거든 제대로 지거든 아니지 뜻대로 지다 체대로 지인당 상지 좀 된 얘기 주주대 아니지 땡중지 대困难이 소년데 나 상지 좀 된 얘기 투모마이 비 체주대 이버라도 Y todos, todos vamos en esa dirección, ¿no? Tratar de reunir todas las causas y condiciones que nos den lugar a que aporten la felicidad que deseamos y eliminar el sufrimiento que rechazamos, que no queremos. Y en este contexto es donde se incluye lo que es especial en la enseñanza de Buda, porque ver cómo las cosas vienen del surgir dependiente. 내가 산진 좀 된대기 아니 마 당보 가서 다 죽어는 봐 숨마 꼬리까라 당보 가서 중고 꼬리까라 되는지 동네 뭐지 된지 중고 당보 뭐 꼬리 맞sol라 예 되비지 동네데 마 뭐지 아니 동네데 양 맞어 만들비지 동네데 뭐줘야 돼 가르에서는데 빵주도 손 대신 가서 동행 오죠 거요 말 가서 동행 서로 봐 냥냥하라 봐 이나양 가서 이게 서로 봐 동행 만들 봐디 가서 빵주도 동행마 오죠네 아니 동행디 아니 지 동행디 가르치는 중리 근중 동행지 주제인데 시바지 봐 드시체네 가서라 믹된 거도 와 아니 근중 대양 레지 근중당 뉴몬베 근중세 라네 데니지 텔리 자체를 동행이 짜와 만드시 제고 인상 아니 디게 동행이 중공돼서 돼봐 아니 자체뭐 남자세네 뭐니스 템파고도 Si miramos cómo se ha desarrollado desde el Buda Bhagavan, cuando dio por primera vez las primeras enseñanzas del Dharma, el primer giro de la rueda del Dharma, ahí enseñó las 4 verdades nobles. En otras palabras, nos ha presentado lo que es el sufrimiento que experimentamos. Entonces, porque no ha dicho simplemente que fijaos en el sufrimiento que ya tenemos, porque ya lo sabemos, pero nos ha dado más importante que se puede eliminar, que ese sufrimiento se puede eliminar, que nos podemos liberar completamente. Y para esto ha mostrado el origen del sufrimiento, ¿no? Y aquí en la explicación del origen del sufrimiento son muchos niveles de sufrimiento, algunos que no son visibles, porque hay una parte del sufrimiento que sí que es evidente, ¿no? Sino que ha ido más allá, en más profundidad, explicando que también, debido a causas y condiciones, son dos de las acciones, el karma y las aflicciones mentales. Entonces, recuperando, yo diría que los diferentes niveles de sufrimiento que existen están debidos a estos dos orígenes.
지 레기 야 남자이 니츠응하네 안지 친한게 지 치취지 낭심이 뭐지 나네 마부직리 용도 뇽몽라루 세민간이 조시반저거지 레라나 주소데 치료라 조 시반나진지 Come ha spiegato? Ha spiegato Como lo ha explicado? Entonces, el origen de este sufrimiento, que es debido a causas y condiciones, es surgir dependiente, la modalidad interna, que es nuestra experiencia, y de la externa, de los fenómenos, es igual. En ese sentido es igual. Tiene la misma naturaleza, en ese sentido que surge dependientemente por causas y condiciones, se dan los fenómenos externos, pero también a nivel interno, la mente, cómo surgen las aflicciones y demás, entonces, y a su vez, esta, cómo da a su vez lugar a las acciones, al karma. 땡제 뚜뚜임비 니수잉하네 가서 지 초바 대바지 쥐트서 이나 땡제 뚜뚜비 니수 초바 동행이 쥐트서 이나 땡제 뚜뚜비 니수 땡제 뚜수비 니수잉하네 내니 가서기 고숨 르nga 이숨게 되니 하장기 레상보 개와 침보 레상보 사바이나 디제 드브 대와 아니 초바 대와 아니 하장기 배차 시당 몰은 주네 아니지 랭엠바 사바이나 아니 랑기 아니 단대 초발이나 동에 아니 타뚝 드블이나 동에 덴디기 남자데 참말로와 주퉁뱅안에 디시 제응아 지마도 지 제바보지기 주연조 더우라데다 안소소 키레나 요바다 키말레나 메바지 덴데 남자 레메도 데 참말로와 아니 에 장애 서로봐 대화 라야 당 초바 동에 라야디 수수기 다 응스 코랑랑이 초바 여자 딜라 주튠빌레스 주튠비 찌긴간에 하르바당 삼지 쳔베 공반 줍드야 제당 아니 주튠빌레지기 아니 지 코르바 라야단 로아지축 라야다 데니지 낭니 마튠비지 동에 나라 초바 동에 덴대양 가지고로 다지 초와 망해와 네 망해와 뒤 망해와 되는 배 장 망해와 된디게 답배지 동네지 찡만 돼서 돼야양 제 주미 제미 마인바 주젠 겐도 마인바 주튠비 남자 용서도 bin간에 요바 인상 아니 가지고 가지고다 디저 남자데 시바이나 아니 가서 튠비 젠데도 돼야 그야 마튠비 젠 서로 동행이 젠도 된 매봐줘야지 탑재 라야 돼 수수수수기 가르주고 그러다지 당가 좀 미세기 라와 있는다 강달 수수수수기 다지 투모 많이 봐지 수수수수기 다 좀제 기체슈는 없지 차들어 No. Per cui Entonces, si de esta manera que continuamos mediante la acumulación del karma, las acciones, es tutto quanto lo spiega todo delle vite passate, delle vite en relación a las vidas pasadas y futuras, fenómenos externos e internos, la felicidad y el sufrimiento, la experiencia de felicidad y sufrimiento, todo es mediante la interdependencia, digamos, sí, lo podemos llamar interdependencia, lo he traducido así, porque es el sufrimiento, la felicidad, o relación dependiente, se puede decir, mutuamente recíproco. Entonces, todos estos estados mentales producen las experiencias de felicidad, ¿no? Estados mentales positivos producen felicidad, ¿no? Y es ahora y en el futuro. Y otros estados mentales que vienen a partir de las emociones destructivas generan sufrimiento o experiencias de sensación de sufrimiento ya en ese momento y en el futuro también producen sufrimiento. Por tanto, los fenómenos, la felicidad y el sufrimiento, su origen es dependiendo de sus propias causas y condiciones, pero no sin causa y condiciones. Tienen que ser causas y condiciones no de cualquier tipo, sino que tienen que ser correspondientes, ¿no? Similares a las experiencias que producen. Por tanto, las experiencias de felicidad retroactivamente tienen causas
similares es que producen felicidad, y la experiencia de sufrimiento igual, sus causas son de sufrimiento. Por tanto, y esto es en el futuro, las causas y condiciones positivas van a llevar a que consigamos el estado de Buda, pero si creamos y causas y condiciones negativas, lo que producen es samsara, un samsara continuo. Por tanto, las causas y condiciones las producimos nosotros, no es un creador externo. Y eso da igual que creamos en causas y condiciones, porque es una ley natural, no es la forma natural en que surgen las cosas. Entonces, por eso, siendo la naturaleza de las cosas, quiere decir que no puede funcionar de otra manera. Por tanto, así el método para eliminar el sufrimiento y obtener la felicidad que queremos, entonces está dentro de nosotros, está en nuestras manos, es en cada uno de nosotros, de nosotras, que tenemos que aplicarlo de acuerdo, según, ¿no?, en concordancia con la realidad, ¿no? Entonces, creando las causas y condiciones que sean similares a la felicidad que deseamos, etcétera. 지 동행디 당보 지난주 동행 시에가 지 군중 빵와치 아니 곡방은도 지람 공바치 송네 다 산지지마 당보 동행디 뭐저 동행 만들바디 아니 군중이 아니 인상 아니 지 레지 군중의 뇽몸의 군중 되서데 텐제 뚜뚜기 니수 인자네 텐제 드바이 니수 안에 송아 인자네 데니 지 규tum비 진 초네 야제 당연다 아니 지 겐도지 주 갈주로 마툼비 주 되서다 아트즈데 매바줘야지 탑 요레스 데니 라 람덴송 람지 덴바 송네 데나테니 규tum비에 차진 되서데 야 아, 따지 주마준바 조금 말해 당가서데 동행이 쫓도 용으로 당스 디 삭발 들라 아니 가서 가지고로다 곡된 숨을다 세미 장신데 아니 녀모지 장신 말이스 아니지 가지고다 녀모다 테레비지 다침보지 뭐전도와 곡된 라이 녀모다 테롱 녀모 짜와니 그rum메바 뒤다 넘버 군들라 아니 녀모 짜와니 메바 녀모 메자니 동해 메바 동해 메바 마치 초바 대왕 바직 랑 대왕 바직 젠 대왕 바직이 딘디지 공방원도 줄야지 랑가지 떠난도와 Per cui Así, el Buda ha enseñado en este primer giro de la rueda del Dharma, ha explicado esa naturaleza del sufrimiento, aquello que experimentamos, y además ha explicado el origen para ver que este sufrimiento que no deseamos surge de causas y condiciones, ¿no? Surge de forma interdependiente, dependiendo de sus causas y condiciones, ¿no? Surge dependientemente de estas aflicciones mentales y el karma, las acciones. Por tanto, nos enseña, si quieres ser feliz, intenta aumentar, así hacer que proliferen las causas y condiciones que dan lugar y que maduran en la felicidad, y elimina, reduce las causas y condiciones, que aquellas causas y condiciones similares al sufrimiento que no deseas. Por tanto, ahí ha explicado después la cesación, que es un estado en el cual te has liberado de las causas y las condiciones y de sus efectos. Ahí, en ese contexto, es donde ha explicado la naturaleza de la mente, porque es pura, no está contaminada, no está condicionada, es una sensación que se puede obtener. Nirvana es algo que se puede obtener actuando sobre sus causas y condiciones, que son la verdad del camino mismo, el modo en el cual podemos aplicar estas causas y condiciones para obtener la cesación. En el momento que se obtiene esta cesación, no hay más, ni el más mínimo, es irreversible, no hay la más mínima sufrimiento, solo hay claridad, felicidad, gozo constante, siempre y carente de cualquier tipo de sufrimiento, porque se han eliminado las causas para siempre. Por tanto, el Buda ha explicado en el contexto de la naturaleza de la mente
en la cesación, que está libre. Esta naturaleza, la mente misma está libre de estas contaminaciones ya, y por eso se puede obtener, se puede lograr. 대선장 되니 다 동에 릭스도 난주 중당 아니 다양 팔로 도당 중당 중 추추 중당 파 도당 리 동행 코랑이 주제인 안에 땡땡이나 중인데도 돼 가래세네 아니 차라세는 안 중당 소문을 짜와대 좀 마릭바이게 간디스 주요 바대 별라 다 동네에 짜와대 마릭바 라야대 렌도스 Por tanto, el modo en el que se reducen gradualmente los engaños, el sufrimiento, y al final se elimina completamente, eso tiene que ver con el surgir dependiente, porque se va eliminando progresivamente las causas fundamentales y luego la causa fundamental que produce todo este sufrimiento que experimentamos, este sufrimiento que no deseamos, es la raíz de todas ellas es la ignorancia. Esto es lo que el Buda Bhagavan ha enseñado. 수술라 펜토에디 태존매와 자시잔 태존매와 지진도와 대송장 니지 찍체나 마부 고차르 되는 denji 중고름 내마 짜침보 라마 짜죠 마부 파송네 마부 세네야 소소 파 코네야지 코체차네 심데다 추니 마저바이나 양지 가지고로지 달코 추에데 닝바저라지 차야지 닝가저 지다 내는지 나를 코찬조지 사바 코주 메디저라게 나지 수수기 심데 가동 락동자고 차야지 년가 요바 송장 되냐 찍치나 근데 요시바리데 이나양 다 ngazuji denji chungo 라야디 ngazu khangba 도게 마스나 베르지나 ngazu 미지기 아니 khangba 비딩 자첨부 제 첨부 톰부 아니 이동와 아니지 지된 시비 분조를 제고기 연나 베르지나 덴지지 제사기 사이데 아니 오늘 차롬 매봐 아니 지 야요 매봐 차주 매봐 아니 베 템보 아니 고양보 짜침보 사보 템보 지깔려 여봐이나 아니 강보디 야고지 랑투로 와 대낭지 아니 가지지 최줘야 돼 수수기 감 대신님부터 통고기여나 제고기여나 당보 denji 중고대 찌침바지 짜침바지 소소 시에 잡아지야지 중송아이나 되니 감 대신님 제야다 되지 레와침보다 수수수 빼봐도 된바지 용대 그래. Por tanto, las cosas que estoy diciendo no quizá que solo no entran al corazón, a lo mejor simplemente llegan a las orejas, otros ya han oído esto muchas veces, o la verdad del sufrimiento, la verdad del origen y demás. Entonces, puede que hay como una distancia mental de aquí. Ahí el problema es que si la hemos oído tantas veces, no la habéis integrado en vuestra vida, no habéis educado vuestro pensamiento en estos temas. Entonces, si dices, ya lo he escuchado esto, pues, es que no han tenido un impacto en vosotros, en vosotras. Por tanto, ya si es de una manera o que no os toca, nos llega, o que pensáis que ya lo he oído, no es importante. Es que para todos lo que está claro es que queremos ser felices, ¿no? Y que esta felicidad se experimenta y se experimenta el sufrimiento. Por tanto, si queréis llegar a un punto definitivo al respecto, todos estos puntos que estamos hablando son extremadamente importantes. Y si de verdad queréis conocer la naturaleza profunda de la mente, que es la naturaleza de Buda dentro de vosotros, es indispensable comprender profundamente las cuatro verdades nobles. No son algo superficial, son realmente profunda.
Entonces es como si queremos una casa maravillosa, construirla, que una casa que esté llena de todas las bellezas que podamos y que esté tranquila con una vista perfecta y que donde podéis estar tranquilos y experimentar satisfechos y felicidad. Se necesitan unos cimientos muy sólidos, ¿no? Para esto, de la misma manera, si queréis descubrir la profunda, la cualidad de la naturaleza de la mente que es tan profunda, es indispensable que comprendáis también en esa misma profundidad las 4 verdades nobles y así generar la fe que se base sobre la convicción, sobre haber comprendido estos puntos. Ay, ay, ya corre ya, tea. 아니, 한가저 동네 가지고電子 거르다서다. 내 창문을 안 가져라. 가요라야지. 한드슨 대화요 같은 거도 하고도. 나 대화 화라. 맞죠? 남준도 맞죠기 초화제당. 맞죠기 셈 라야 되라. 뭐제당. 초화제당. 니수용하네. 직 시와이나 맞죠? 베르즈나. 아니 동네 라야 되죠. 아니 지 류조를 디비 동인직당 심조를 디비 동인직 니용거로와 대송자 류다 심니 파된 수된 레데라이 아니 류 처바 때네 동인직 자만다 베르지나 맞죠 또그 조라 딘디기 아니 징용조 류조기 동인기 아니 니수 차는 거로와 이나양다 맞죠 데다 찹지 zamlingi shen no la dawra zil sam tangwa ina deni se ngongam rigba da semgam rigba silani ngoy ni si cha yin go ro ba chi ngongam rigba ye ani be shesha ani zukrin chedang yaje tangdang jobo yongdang yebdang khado lekbor ani ji jokbo 강달 단다 뒤럽 니슈 짜기 되는 여대반데 친구보 야지 코나라 드로네 안에 시샤 할레비 짜지 못한 난 짜지 못이 총대로와 Per cui in realtà Por eso, las 4 verdades nobles son, noi un esso immediato, costante, tienen un, quotidiano. en nuestro día cotidiano podemos vincularlas, ¿no? Conectarlas fácilmente porque en nuestra vida diaria, observando las sensaciones que experimentamos son de felicidad a nivel físico y mental y estos tanto a nivel físico y mental tienen una conexión muy estrecha, ¿no? Son interdependientes también, cuerpo y mente. A nivel físico, por ejemplo, cuando tenemos hambre, sed y demás, tenemos que calmar estas, ¿no? Estas sensaciones, insatisfacción y también a nivel mental, desde el punto de vista no solo material, desde el punto de vista de las instrucciones, por ejemplo, tiene 2 aspectos fundamentos más importantes, por ejemplo, las instrucciones que tiene el aspecto científico, ¿no? El conocimiento también tiene el aspecto físico, material y también el mental, el interno. Por tanto, ahora mismo, en el siglo XXI, vemos cómo hay una investigación que lleva a desarrollo de las cosas técnicas, de las cuestiones materiales, del bienestar físico de un nivel muy, muy elevado y es la ciencia que está ocupada en la investigación del mundo físico o material. Ahí, pero no, todavía, no, bueno, o no, esta ciencia considera el aspecto mental. 고야이지 니수응안에 최대인한다 다 그거인한다 잠불린 거랑 그런 것을 란디노는 봐 따야 윤주시니 봐 직지라 나는 지상에 용수도 받아 라고노나 다도 된디스 따야 윤주시 된디기다 고시샤 피도 중간지 자기요리 아니 다 디기 독초는 삼는다지 딴 거이나 되네 단 잠불린 된 직초죠 아니지 카토로 직 소소기 다지 칼라자야 있는다 양 트레딩 추 니즈 망부지 안에 다양 주만다 제저당 드라마데 니즈 안에 아니지 양 네목 투즈 라소바지
아니지 차지 준이지 양 죽준소라다 다양 지 코juk 신나서 즉 차송아 E vedete questa ricerca Esta investigación scientifica que es científica relativa al mundo material, físico, ha traído un gran progreso, ¿no? Proporcionado bienestar físico, por ejemplo, a nivel médico, pero también a nivel tecnológico. Hoy en día, ¿no? Nosotros todos tenemos en la mano, todos, no, tenemos acceso a todo el mundo inmediatamente en la mano, ¿no? Eso también depende del desarrollo tecnológico, pero luego la contraparte de este desarrollo tecnológico es el miedo de una destrucción total e inmediata. Hay tantas cosas, sustancias, situaciones que se interaccionan con el mundo físico, en la comida, en la bebida y demás, que nos dañan, y también el daño ambiental. Por tanto, por ejemplo, estamos hablando, ¿no?, del daño ecológico, ambiental que está habiendo debido a este colateral, a este desarrollo tecnológico. Por tanto, este desarrollo tan veloz a nivel material se aporta este beneficio, sí, pero también tiene esta otra contraparte que es negativa. 가르주고다지 된지지 충분히 야제되지 수수기 다 대화 낭진지 가서 대화 낭지 뭐 야제되기 가서 차차와지 아니 대화 라기요 말봐 zamani per cui se in Por realtà eso, si en realidad la nostra ah, aspettativa di nuestra felicità expectativa de felicidad o deseo de felicidad y de experiencias non può de essere satisfacción soddisfatta, no vediamo se puede realmente cumplir, lo vemos en nuestra experiencia diaria, no llega a ser plena, diría yo, no se encuentra a través del desarrollo material, no es exacto, plena, no es completa. 대화 당 동에 라야지 차진 치 다지 진년로디 안가서 조디 카조로 이 셰바 조디 말와 공연 남시 다 지단계 심 락바 랑게 ngazo 메게 통송 나이 고송 안 된대지 지로 레샤라 소바지 된지 그 락바지 공연 왕시 랑게 아니지 저유 잠랑 ngazo 잠보레 님바레 독자레 약보레슬라네 ngazo 예 다지 박슈지네 거를 직 초대로와 per cui Y así, el punto fundamental es que obtener esta felicidad que deseamos y abandonar el sufrimiento que no queremos, al final vemos que depende de nuestra mente, está dentro de nosotros, no fuera, pero nosotros estamos totalmente enfocados hacia afuera, ¿no? Que son, y todo mediadas por las conciencias sensoriales, y ahí que son burdas en realidad. Y en todo esto me gusta, esto lo disfruto, quiero esto, quiero lo otro. O sea, las formas visuales, las imágenes o de los sonidos que percibimos y otros, ¿no? Estos son niveles de percepción más burdos, son conciencias más burdas que tienen que ver con los objetos sensoriales, que son tales objetos externos, ¿no?, que son la base, ¿no?, el objeto de percepción de las conciencias. Pero esto no va a ser suficiente nunca, ¿no?, para colmar el deseo que tenemos, la aspiración que tenemos de abandonar el sufrimiento y obtener la felicidad plena. Y mirad, fijaos, este modo de proceder, ¿no?, entre así, no siempre diciendo esto bueno, esto malo, esto va bien y esto no, es todo relacionado con el mundo externo, ¿no? Cómo lo interpretamos, cómo lo percibimos. Entonces, todo esto subyacente a todo esto hay una forma más sutil de percibir que es la conciencia mental. Es decir, todo
todas las experiencias sensoriales, detrás o subyaciendo está la experiencia mental, de la conciencia mental. Nyomu je nyomu jede wagi lozi jede inzang azo semjen la de so nyomu jede ji lozi jede dos. Per cui Por tanto, sí, questa mente che ha una esta mente que tiene una naturaleza, que es lo que estamos diciendo, ¿no? De Shenjinpo, la naturaleza de la budeidad, o Tathagata Garbha, de la naturaleza del Tathagata, está cubierta, está oscurecida, digamos, ah, sí, tapada por los oscurecimientos mentales, los engaños mentales. Por eso no la podemos hacer manifestar, ¿no? Ha dicho sacar fuera, hacerla manifiesta. 동네 라야디 아무도 탄다 semje cheada semma jiwe cheada anda dezu changmanglo semi namja sikchade ro. Vedete, tutto questo Por eso, todo esto que de alguna manera experimentamos a nivel interno, insatisfacción, satisfacción, felicidad, sufrimiento, todo esto tiene que ver con, todos son aspectos mentales. Entonces se experimenta sobre la base de algo que tiene que ver con lo que llamaríamos la ciencia de la mente. Entonces, perdón, esto no lo he oído, pero bueno. 안에 의니스 때는 파연주 시샤 유 이제 최드다 유진지 로셈 참말로 때는 파네 아니 에고 가지고로 다지 다지 제우 대두 장에 용수도가 간디스 중국 여매 아니 저가 대화이 주 가리 용거면 저가 동행 주 가리 용면 내가 가리 용면 팔도 가리 용면 참말로 진직 신도 썰어봐 신도 자체봐 신도 띵자와 되는지 산지 좀 된대 나 로니도 같이 혼 송난도 e questo 2500 Y hace 2500 años, el Buda Bhagavan explicó ya la ciencia de la mente. Entonces, y la explicó sobre la base de cómo funciona la realidad. Es decir, que algo que podemos determinar nosotros con nuestras propias experiencias, a través de nuestra experiencia y percepción directa. Por eso, entonces experimentando de dónde vienen los resultados negativos que experimentamos y los resultados positivos que queremos y que deseamos, qué causas van a proporcionar tales experiencias, cuáles son las causas no que nos provoca sufrimiento, malestar. Entonces todo esto lo vemos, ¿no? Pero confinado, ¿no? En la ciencia de la mente, de la realidad y una presentación muy clara, precisa, porque viene de la experiencia de la realidad misma. 당부 denji chungo nala chungo qabla ani ngazo ji 가지고로 갔다 동에 마 모드야 당 근중 되는 곡된 람세를 아니 곡배 템바 랄리데나가 심장지 네지 봐 아니 뉴몰리 얘네 그만요와 뉴몰리 곡봐 된디지 아니 당분은 그 가지고로 마 맞을 송난도 Per cui vedete, fin dall'inizio Y desde el principio, ¿no? Ya en su primera enseñanza, el primer giro de la rueda del Dharma, el Buda ya ha enseñado esto. Primero, presentando un modo extenso de la naturaleza del sufrimiento, de dónde viene eso que no deseamos, de sus causas, las acciones y las aflicciones mentales, y luego yendo poco a poco a llevarnos a la verdadera cesación, la cesación de todos los sufrimientos. Y ahí es donde se tiene esa relación directa con la naturaleza de la mente de Buda, porque esta naturaleza en nuestra mente, esa naturaleza pura, está siempre está libre de todas estas contaminaciones, no llega a estar afectada, está libre de estas aflicciones mentales y contaminaciones.
E quindi vedete, questo non è Por eso, sentite, sí, se escucha bien. è Entonces, mero no es un ejercicio, simple ejercicio de que estamos aquí contando un relato, algo que no tiene que ver con nosotros, no, porque todos poseemos una mente y esta mente tiene esa naturaleza y descubriendo esa naturaleza existe la cesación. Conociendo la naturaleza viene la cesación del sufrimiento, es algo que podemos obtener todos, está ya en nosotros. Entonces no es algo que viene, que es una historia que no tiene que ver nada, no tiene conexión con nuestra propia realidad y la realidad de nuestra experiencia. 아니 네 자치모 자고 공부를 나서봐 자치모데 아니 디데 송네다 송사 제바와 송 송주 최대양 아니지 투모 마인 바직 송네 아니지 투모 마인 바데 권한이지 자주에 송난도와 e nel secondo giro En el segundo giro de la rueda del Dharma, esto ya ancora più speciale, ha sido un contexto más especial todavía que el anterior, straordinario, un lugar extraordinario especial que era el pico del buitre, donde ha enseñado un Dharma extremadamente especial, el Dharma que della realtà. directamente explica la profunda naturaleza de la realidad. 한디 아니 곡비 템바라야 돼 합당 가리임바 톱주 예니베 교 가리 좀 곡대 용아쇼 맞돌라 내가 좀 말람 잡네 동네 매와쇼 대와 용아쇼 살라네 같수이게 말람 잡나 맞어 말람데 카동바 누구 말봐 맞어 이 가신 잠들에 내 난신 군주 수미난다 군주 지인난다 군주 가서 여롱 매롱 앙다 군주 켈레롱 말레롱 강달 나는 대화 참아 용어 쇼 체는 수주의 나는 쇼라이지 물람 잠직당 아닌데 레와 잠직이 맞소 가신 제대와 잠들에 마도 병어라 좀 제대 민주매와 타취 바래 E, e questa verità Y esta verdad della cessazione, de la cesación, la libertad total da tutte le sofferenze de todos los sufrimientos, es decir, la obtención completa y irreversible de una felicidad auténtica, pura, ¿qué es lo que trae este resultado? ¿Qué se puede hacer? Entonces, no importa que si seáis creyentes de otra religión o en Dios o si creéis o no en las tres joyas o no, solamente rezar y esperar, por favor, librarme del sufrimiento, espero no sufrir, ojalá pueda obtener la felicidad, me gustaría obtener la cesación, por favor, bendíceme para obtener la cesación, esto no va a suceder así, no. No es el modo de obtener lo que queremos obtener y abandonar lo que queremos desprendernos de. Entonces, no sucederá a menos que pongamos nosotros mismos las causas para ello. 아니 시럽지 바로도 침바기 잡진 자침비지 주 자침보도 송난도와 e nel secondo giro della ruota del El segundo giro de la rueda del Dharma ha sido este Dharma precioso de la perfección de la sabiduría que habla, que introduce o presenta el conocimiento directo de la naturaleza de la realidad. 디게 아니 저 저기 고비 템발라야지 아니 다 동이 이게 싸와네 매바시야지 탑 가래래 아니 딜라 조젠 칸디스토 그래 대화 용스도 바이 아니 카르토르다 세미 장이나다 항달 디 칸디스토 그래 송네드난다네 시럽지 바로도 침바 송네 디기 땡라 아니 따와 친지 말로 와지 당 쪄바 친지 말로 와지 강다른 양대 가서 제바 매바리면도 좀더 다른 부자는 디유스 말와 네 가서 단다랑이지 아니 카르토르스 르르가 있으면 취잖네 단단 가서 셈진 라야지 민 따연 주지 아니 디 셈진 라야디 아니 지 카르토르고 따와 친지로 대와 쪄바 친지로 대와 딘디지라 셈진 세 따용거도 와
Te sungzangda tawa chinji malo wada, joba chinji malo wajik, ane kandis chigore sungdudena chungo rinpa nimbay nangla dini harchinji nitsududu de chanjuk semda joba dachenpo chambada, zewada, ninjeda, dindigi ane sem jachenpo, sem changpo, ane be changpo changshayi, ane semba zangpo dudu de kandis chigome, dezudeda. Deni di semba de yaguchiyala, 아니 조 셈디 코랑게 따와 셈 코랑이 랑진 카레샤 셈 코랑게 자주 제사지 유유지 니루 카레샤 마서 가진 제사다 대뚝 니츠 차당 니츠기 유 코랑이 젬버 와이 니츠디 카레샤 뭐 니츠디 또 송아이나 따와 친제 말로 뭐 니츠디 랑진데 마도 친제라 아니 따와 친제로 대와 딘디지 송용두잖아 가서라 두두데 그거 하장기 숙천버리도 제바 하장 숙천버려 Per cui, Así, come si elimina? ¿cómo se elimina este sufrimiento? Qual è la radice di ¿Cuál es la raíz de este sufrimiento? ¿Cómo se erradicamos este sufrimiento que experimentamos? Es descubrir la naturaleza profunda de nuestra mente. Ahí es donde obtenemos la libertad total y irreversible del sufrimiento y obtenemos toda la felicidad. Todo esto lo explica el Buda, lo explicó en el seguro giro de la rueda del Dharma a través de la práctica de las perfecciones, que es visión perfecta y conducta perfecta. Una conducta perfecta basada sobre la visión perfecta. Entonces, la visión perfecta es el modo correcto de comprender la realidad. Y eso no está fuera de nosotros. Tiene una conexión directa con nuestro modo de pensar y como nuestro modo de pensar es el que impulsa nuestro comportamiento a través del cuerpo, habla y mente. Por tanto, un modo incorrecto de pensar, una visión incorrecta que no está de acuerdo a la realidad, en el modo en el cual existe en realidad las cosas, entonces nosotros entonces el modo correcto de ver la realidad correctamente y el comportamiento que lleva es la liberación, la cesación, ¿no? Entonces, lo primero nos lleva a seguir como ser sintiente, es decir, sufriendo, samsara. Y lo opuesto, el nirvana y demás, o sea, ¿de dónde viene? De la visión correcta, el modo de pensar correcto y la conducta correcta. Y las acciones que vienen a partir de estas dos, ¿no? Es decir, sobre la base de la comprensión correcta, la visión correcta, el modo en que existen las cosas, la realidad de las cosas. Entonces, las acciones que vienen a partir de ahí son las 6 perfecciones. Por tanto, sobre la base de una visión correcta, surge la conducta correcta, el amor universal, la compasión universal, la honestidad, sinceridad y demás. Todo esto unido a la visión correcta de comprendiendo el modo último en que existe la realidad. Esto es lo que nos lleva a la experiencia de la naturaleza última de la mente. 다 딘디기 따와이 남자다 쩨바이 남자 라야지 맞아 이 셈즈도와 셈데 빼미시 차라 하장이 차라 첨부레도와 Per cui vedete anche Entonces, ¿quién es que determina el modo correcto en que existe la realidad? ¿Quién dice lo opuesto? Es solo la mente, no es como es un acto de conciencia, un acto de cognición. 아니 심라 빠비 수수수 셈진지 감다 메발 빠비 아니 줍다 차라 제제니 드리망부지 남자 송용도와 Por tanto, incluso las diversas filosofías, ¿no? En el ámbito de las explicaciones, cuando hablamos de las visiones filosóficas en el contexto budista, basadas sobre la explicación de Buda, son más o menos, son de diversos niveles de profundidad, están planteadas según
la capacidad de los seres de conocer los diferentes niveles más profundos o más burdos y sutiles de la realidad, ¿no? Entonces, tienen que ver con esa diferente capacidad de generar niveles de comprensión distintos, más profundos o más y sutiles o menos, más superficiales y burdos. Por tanto, desde el punto de vista de la experiencia de esto que experimentamos, ¿no? Si estamos hablando del ámbito por ejemplo, del sufrimiento, hay diferentes modos de determinar los niveles de nuestras experiencias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del dolor, ¿no? Del sufrimiento del dolor, es lo más evidente. Y luego el sufrimiento que llamamos del cambio y el sufrimiento omnicomprensivo compuesto. Entonces, la primera es muy sencilla, ¿no? Los animales también lo tienen y tratan de escaparse de esto, ¿no? Igual que los diferentes seres. Por tanto, y el segundo también ha dicho, pero no lo he explicado, pero la tercera, que es el sufrimiento omnicomprensivo compuesto, a veces se traduce, ¿no? O por ejemplo, el pasar del tiempo incesante es algo que viene de forma natural, ¿no? No se puede parar. Por tanto, todos los fenómenos que son compuestos, que dependen de causas y condiciones, entonces están en constante mutación, ¿no? En cambio constante, ¿no? Igual que el tiempo va pasando, ¿no? No permanecen igual ni por un instante. Y esto es una enseñanza especial. Esto es la base para entender la realidad. Es decir, todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Entonces, son momentáneos. Entonces, luego se dice, ¿no? Todos los fenómenos contaminados son sufrimiento y todos están vacíos de tener una identidad, o se dice que no hay un yo, y también todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente. Estos cuatro aspectos. Por tanto, si vamos a resumir todavía algo más, ¿no? Más, digamos, más perfeccionada, más destilada, la raíz de todo esto, o estas cuatro, estas donde se apoyan, sería de todo aquello que no va bien es la ignorancia. Todo esto surge de la ignorancia.
술다 마튠바 수미 이시지 남도 되나 양 이시돌이 셰바즈가 왔고 셰바즈 술다 마튠니지 셰바지기 맞추 심기기 술다 마튠니지 심지기 남도 로다야 디니지 동에 랑실라 대반진바 매장 랑실라 짱만지바 메다바 딱보지바 라소바 디니디 아니지 마릭바 디당 아니지 수미시지 남도이지 마릭바이 요비지 수미시지 남도이 로다니 되는 것도 동에 좋다며 버지 차대요라 Non sto dicendo, per cui Entonces, questa ignoranza, esta ignorancia, este no comprender, un impedimento a comprendere es como un impedimento para conocer los fenómenos. No es algo que existe afuera, no que está en los otros, sino en los demás, sino en nosotros. Tiene que ver con nuestra propia experiencia, de nuestra propia mente. Es lo que experimentamos cada uno. No es que está algo separado de nosotros, está dentro de nosotros. Esta ignorancia está en nosotros. Tiene dos aspectos. Uno es que oscurece esta ignorancia, oscurece el comprender y percibir la realidad, ¿no? Es como bloquea, es lo que oculta, digamos. Entonces, impide ver la realidad. Pero no solo la realidad externa de los fenómenos y demás, sino también nuestra propia realidad interna de nuestra mente, cómo funciona, qué es, cómo percibe, cómo conoce, concibe las cosas. Entonces, oculta tanto la realidad externa como la interna. No solo oculta e impide esto, sino que a su vez también tiene un aspecto de distorsión. Es decir, distorsiona, superponen cosas sobre la realidad. Entonces, y a partir de eso concebimos la realidad de una forma distorsionada. Entonces, otras palabras, superpone o proyecta una realidad distorsionada. Entonces, no solo no la comprende, sino que la distorsiona. Y esto de forma sin descanso, lo que lleva a lo que nos conlleva esto es sufrimiento sin descanso. Funziona? A volte sembra un po' basso. ¿No parece un poquito bajo? ¿Funciona o no? 내 창문로 nga 저기 가지고 그러고 nga 저기 시럽 카체야지 자신이다 양가 저기 좀 저지 시대야지 삼는데는 만들어야지 수수 카일라이 뭐마지 아니 펜토야다 뭐마기 수수라 가져로다 자치슈다 랑당 치슈지 nga 저기 니께셔는다 시대고로 Por tanto, nosotros, ya lo hemos dicho al inicio, ¿no? Queremos lo mejor, queremos lo más precioso, lo que es más importante. Y ahora, entonces, queremos abrir las puertas de nuestra sabiduría, ¿no? Entonces tenemos que abrir nuestra sabiduría. Y por ello, si ahora que no comprendemos la realidad, ¿no? Sí, entonces ahora estamos con ignorancia, ¿no? Pues lo opuesto a ese modo erróneo de conocer la realidad es esa sabiduría que la conoce correctamente. 디기 니수용하네 아니 가서 랑신 그라 소바 동행줘야 돼 조사매가 용대봐 친부 대화유나 대윤네 야 동행랑지리 대화 Por tanto, impulsado por esta distorsión sobre la realidad, esta ignorancia, que la comprende de la manera opuesta como es, seguimos constantemente desarrollando emociones destructivas, apego, odio, envidia, celos, competitividad, malicia, orgullo y demás. Y todo esto
¿qué lleva, no? Aunque a veces parezca que temporalmente produce un alivio al cual llamamos felicidad, exclusivamente de lo que viene de ahí es solo un constante sufrimiento, algo que realmente es lo que no deseamos. 동네 랑진도 또 시야리다 대당 갑디 아니 따와 친지 말로와다 쩌바 친지 말로와 레용도 아니 양그 잔죽이 셈다 돈이 따와 전에 짜친보이니 수만 시디 디니데 예와데 가르 용도 수수기 앤디 지 가지고르도 닌게 냠도 파치 친지로나 가르스로도 친지 말로나 간디스로도 아니 쩌바 친지로나 가르도 친지 말로나 가르도 디 케yin 수수기에니 그 냠뇽 수수기에 주 가르도스 랑바이나 내가 가지고 빼라잖아 잠링디나 내가 야고지 총 야고지 수수기 근데 아니 야고지 톱송 나 내가 야고 톱송 나총 빼샤 야고 톱술라기도 와 데스디 그 약보다래데 제신래 단다디 따와다 쩌바도 야고 톱송나 세메와라 세메와 그 링당다 제바 인자 데니 친지로이 어디서 내용도 그냥 녀브로죠 말에 녀송아이나 데니지 다소소 여대바래 여대바대 거때 딱 봐서 디다가 하고 있는데 랍 같이 있는 지한들이 용시바래데 디 점전지 요리 디라 매워줘야다 아니 디 녀고야지 로테서디 매워줘 아니 로노라디 소바 대화 바지 용야지 자신 뒤답이 탑 용수도 봐 인자 디고 고도 지야데 백히시므리 Per cui quando parliamo Por eso, cuando in realtà fare, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Tenemos que adoptar una forma que verifique, que examina en nuestra experiencia de como persona, nuestra continuidad como persona, investigar cuál es la visión correcta, el modo correcto de comprender la realidad y también descubrir lo que es el opuesto, ¿no? El modo distorsionado de entender la realidad. Y estos dos, ¿no? Esta discordancia, ¿qué trae, no? Ver qué trae cada uno y esto relacionarlo con la propia experiencia. ¿Qué me traen? ¿Qué me aporta cada uno? Entonces, ¿qué tipo de experiencia cuando hablamos de lo opuesto, del modo erróneo, ¿no? Lo opuesto es la visión correcta de la realidad, ¿no? Y a partir de ahí le sigue una conducta correcta, ¿no? Porque es el opuesto de la visión distorsionada de comprender la realidad y la conducta que le acompaña, ¿no? A tal distorsión. Es como cuando analizamos y verificamos porque queremos ganar algo, ¿no? Algo que realmente queremos de verdad. En el momento que queremos lo máximo y demás, analizamos, vemos a ver los pros, los contras, y entonces para obtener aquello que sabemos que nos gusta o algo que queramos que es justo o bueno. Entonces parece que es bueno, pero tiene un límite. Cualquier cosa externa está limitada. Pero si en vez adoptamos el modo correcto de comprender la realidad contraponiéndolo o poniéndolo a lo que es el modo incorrecto y utilizamos el cuerpo, palabra y mente, es decir, a partir de la visión de la vacuidad, del surgir dependiente, entonces la conducta que es basada sobre ella, que es la responsabilidad universal, el beneficio, la ganancia que obtenemos es ilimitada, no tienen con fin, no tienen fin, entonces son ilimitados. 따와디 친지 로로리 다 간디스 친지 로고래나 맞저기 초하는 미치 초하는 가서 따와서나 가르래 친지 로서나 가르래 아니 나가 다 쳐잖아 가르들라고 이래서 남나 뒤와지나 친지 로서나 내는 가서 다지 신앙이 추상말로 미다비 정신으로와 디시거리 이나야 미다비 정신 레델라지 땅진기로 수수이 땅진이로 숙천보지 직배르지는 가서 드링제와 있는 로자는 시에 임베타 주자리 이나양 땅진이로 디지 나는 빼때 주는 수수 대야 유비저르지 제네다 차당이로 제네 이나야 수수 대야 여롱 메롱
yin la pindu chiya yi tangzin lo chiwa ina da digiri dele ji tangzin zogo mare da kangda rangi gwendu ji ni chu nga ni tangzin lo shuk chenpo che di ting la ani cha tang lo shuk chenpo shu che de kichik la jikbi ni chu nga ni she ko na bidabi rangin do kichik yi jikbi ni chu she ko na tanda kichik nga ma dini kichik chima ni nga chu second ni nga chu yi chinangi nga la ya di jik du dēnā yī shīshā yī chū tsāngmā lō kēchik nī jūbī rāng jīg rū rāng yī tsī tānō yī mē tē tāndā mā rā bā kēchik chāmā yī sām tāng bā yī na yā ngā tsū yī chēmbō tsī yūr nā mā tō tsō bā tī lē kī mē tō wā chēmbō tī chūng chūng tī kēchik chāng nī ngā tsū yā tsār mā jīg rū tō wā Per cui noi dobbiamo verificare. Por eso tenemos que verificar, ¿no? Y nos tenemos que cuestionar cosas, ¿no? Y investigar qué es la visión distorsionada de la realidad. ¿A qué se refiere esta distorsión de la realidad? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que conlleva, ¿no? E investigarlo en nuestro interior y tratar de verlo en nosotros, ¿no? Por ejemplo, la visión distorsionada de la realidad, un nivel se comprende sobre la base del hecho de que todos los fenómenos externos e internos, todo el mundo que vivimos y que experimentamos son fenómenos que son impermanentes. ¿Y qué quiere decir que es un fenómeno impermanente? Es algo que no dura un instante, no perdura, ni tan solo un momento, se está destruyendo a cada instante. Pero nuestra percepción de la realidad, ¿cuál es? La opuesta, exactamente. Lo vemos todo estático, permanente. Entonces, fijo, de alguna manera. Entonces, aunque sabemos que en general una persona humana no vive más de 100 años, es habitualmente lo máximo que se puede vivir, ¿no? 100 o así. Pero como actuamos en nuestra vida, es que entonces, si lo vemos cómo nos comportamos con el apego y demás, es como si pensáramos que vamos a vivir para siempre, porque es como si nuestra propia vida, actuamos como si nuestra vida fuese completamente permanente. No somos capaces de ver la naturaleza sutil de la impermanencia, que es que todo cambia a cada momento y en cada momento nos viene esta destrucción, ¿no? Entonces, por eso tiene lugar los cambios grandes que son evidentes para nosotros. Pero eso es la fase final, ¿no? De ese cambio total que sucede a veces. Pero solo somos capaces de ver este cambio burdo y evidente, pero todo sucede porque hay un cambio constante previamente. Por tanto, si vemos ver que esa naturaleza de las cosas y de nuestra naturaleza es esa momentariedad, esa transitoriedad, entonces, pero actuamos como si no, como si nos aferramos a todo plenamente y demás. Todo esto, el ser, si esto llevara trajese esta comprensión de que las cosas son permanentes, trajera compasión, responsabilidad universal y demás, pues estaría bien, pero la base esta de este permanente lo que nos trae, ¿qué es? Es el orgullo, el enfado, el apego, el egoísmo y demás, ¿no? Por tanto, la naturaleza es que es el de la impermanencia, es la que nos va a proporcionar todo esto. Entonces, este cambio imperceptible y momentáneo es la base de este cambiamiento más burdo y aparente que todos luego somos capaces de evidenciar. 이나야 자신식 이건 섬 땅와이나 아니 맞추기 가진 제사다 아니지 자친보 진사기 아니 시베 푼조 디 인원다 랑기 샤리 드시지 풍보 랑메바 영이 팡진죠 디라 땅진이 로체야당 뭐보데라 땅진이 로체바이나 디게 잡중기레스 잡지스나 고고 요그레스 아니 덴바 요 말이 타도 아니 대화지 요 말에 소년지 고고도 다디 동해지 랑이 대화요 말에 세라네 유자야 장 많이 봐 류디지 전다 덴바 찍혀야 도와요 추진바 진 동해 싸와네 매바치 투비야지 류디지 자와치고로 와영 할레비
Dani sungde, ani ji tu sumla pe, da ji karzoro maomba la, kawara zina, tu la namba gundu, dongye zoya de, ani meba chiya ye tab yongsu zogba, lu ten ti yi tingi shirabji pecho chingdwa. De sungza, deni di jewo logo resi sungore mazo, sama dongye di dongye sama ya, sam tangshu sikyo mara, di dongye de shebar che ne, rangi gaishen chiya ye, chala di, nekab samze re mazo, di yi chorwa dongye che yung resi. Da chorwa dewa chiya ye, gaishen chiya ye, perezi na luyi na tanjo ji muli rumbo chen se, le yung du, yang korangi, 지 tel jor la nutena la terba chin joba jo la so bada sung ngure de so de ningbo tönde demba chanjuk 있습니다 동니 따와라네 따와 친지 말로 와도 쬐바 친지 말로 와데 아니 가서 내가 타투 상마 용수 줘봐 시디 아니 초바 대밤 바식 랑 대밤 마시 이제 대밤 바식 뒤다 남바고도 덴지지 샤친 죽준 제주 요바지 송용거도 내 송와인 송장 내니지 맞저기 아직 따와 친지로 해야지 로테서 삼주 니주 쬐바 친지로 해 로네서 삼주 니주 친지 말로 봐이 로테서 안에 삼노 당두 아니 친지 말로 이띵랑 가서 짜지 뭐 쉬우지 통주요 와다 좀 전에 된바 Non so se dice. Dentro. Per cui, Por eso, quando cuando hablamos de la impermanencia, no es algo que sea un concepto, sí, bueno, solo una impermanencia, todas las cosas cambian, momentáneas, no solo esto. Pero ¿qué conlleva esto? Esa realidad, comprender esta realidad de que los fenómenos son impermanentes, transitorios, efímeros o lo que sea. Entonces, tratar de reflexionar qué significaría integrarlo en nuestra experiencia. Entonces, aquello que deseamos, los objetos que deseamos, todo lo que pensamos que nos son preciosas, que nos van a dar felicidad, son buenas, vamos, fabulosas, pero su naturaleza parecen que sean estables, ¿no? Y que para siempre y que son necesariamente lo que debemos obtener, pero si son momentáneas, entonces ya nos podemos confiar en ellas, cambian constantemente, por tanto no son estables como las vemos, ¿no? Entonces, si la cosa cambia una vez la has obtenido, entonces respecto a la expectativa que teníamos, que nos basábamos sobre esta concepción de la permanencia, como la naturaleza es opuesta, que es impermanente, no va a proporcionar aquello que buscamos, por tanto nos vamos a decepcionar. También respecto a nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo está hecho de hueso, de sangre, de carne, esto es algo también impermanente, momentáneo, no permanece. Y lo dejaremos, ¿no? Abandonaremos y todas estas cosas son momentáneas, ya no las quiero, ¿no? No es tampoco eso. No, es usarlas de manera correcta, sabiendo que son impermanentes, usarlas correctamente, no como la concepción de la permanencia nos las hace usar incorrectamente, tratando de perseguirlas, tratar de atraparlas y demás. Por ejemplo, nuestro cuerpo es este cuerpo de sangre, huesos y demás, es la base de nuestra sabiduría. Es muy precioso por esto. Cambiará constantemente, sí, pero aún así es útil y es muy útil y tenemos que obtener al máximo, ¿no? Usarlo al máximo para obtener la felicidad irreversible, el abandono irreversible, el gozo constante de que no hay ni siquiera un instante de sufrimiento. Este es el significado del proceso de renacimiento humano, ¿no? El que poseemos estas libertades y de las riquezas, ¿no? Entonces, si estás libre, ¿no? Tienes esa holgura para poder utilizar esta vida, tu realidad, de la manera más significativa posible, que significa usarla para obtener la felicidad última y irreversible, pero sin viéndolo de forma distorsionada, por ejemplo, en este caso permanente y demás,
entonces nos trae lo contrario, ¿no? Pero si seguimos la sabiduría, la visión correcta, lleva la conducta correcta y demás. Por tanto, si ponemos una balanza, ¿no? Pros y cons, si vemos la visión correcta y la conducta correcta, es lo más precioso que podamos conseguir, que tenemos también en nosotros y que podemos obtener o desarrollar. 아니 짱마 다네 천왕기로 가져라 다 딜량 차단로 제 아니 가서 동의 용기도 와 미장와 빼르지는 가서 랑길류 징길류 성말로 차단제서 유직 차대기도 와 아니 차단 쏙 첨부 쉬우지기로 와 다네 공무원이 주 가래서나 뭐니 미장이랑 인지 차도 와 빼르지는 수수기 차고 첨부 제야다 아니지 즉 제약이 있으이나 다 랑이 차와 나지 맞아요 짜치부터 지양다 이게 아니 디직 베르지는 가서 코로바 당보 그거 주도 되나라 창사집 라야다 직지 라야지 여러봐 출비 나와 당보지 수수기 아니지 도낭 초낭 미시 이동화지 초낭이도 와 텔라데니 차와지 이동화지 촌네 이도 모용화지를 촌네 당화지 이도 옹화지 차와지서들라 랑이 주인나다 옌이 주인나다 어이니지데 랑을 제바치니 최고인지라 가기 연나 다치슈다 가슈이나 아니 어이니지 가래스나 당아지 주보저이나 아니 박바 샤 주바 차 아니 로고 아니 딘디지랑 시지라 주보딜라 딘디지레 칼라 주가기 예베슬라나 마도 수치 가기리라고 말아 땡어이 니스로 양 이나야 통나나 디 말에 니스테리 나주 낭주데 말에 낭주데라 랑졸이야 믹세 뱀미시 믹세 닝게모다 믹세 야고다 지카린 이 착부에 유직레이나 할레비 믹세 빼 죽라 차와이나 달라 차와이나 칠라 차와이나 로레 차 카레라 차와이나 디차 착사 유데라 거라기 유코라기 낭수지당 아니지 나초이 낭수지당 유코라기 니츠고이 니츠지 니 겐드레도와 데 인자니 다 매장이랑 일라 짱만지네 출샤 아니지 차단로 줘야 돼 너샤라야 돼 거기 니츠시나 빼 야보도 Per cui abbiamo visto questo è Por eso hemos visto como esto es el primer punto que podemos ver, identificar de la distorsión que tenemos de la realidad, ¿no? La naturaleza es permanente, es impermanente, pero cómo nos aparece, cómo la percibimos como permanente. Entonces, otra distorsión fundamental es que aquello que es impuro, contaminado, nos aparece como puro, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo es un ejemplo muy claro, ¿no? Está hecho de carne, de huesos, de piel y otras sustancias, sangre y de huesos. Entonces, si vemos su propia la realidad, entonces la confrontamos, ¿no? Esta con la forma en la que nos aparece. Todo esto se nos aparece como extremadamente deseable, algo muy atrayente, puro, perfecto, que tenemos que conseguirlo. Entonces, así es como iniciamos todas las relaciones, ¿no? Aparece una persona, aquello que te aparece, el cuerpo, la persona es lo que primero ves, lo ves como deseable, bello, puro, limpio, límpido, limpio, un aura de perfección, de pureza, como si fuera limpio, ¿no? Pero luego surge el apego, ¿no? ¡Pam! ¿No? ¿Y este apego de dónde surge? ¿Sobre qué base? ¿Sobre una base de una percepción correcta de la realidad o distorsionada? ¿Cómo es la realidad? Mirarlo, investigar. Si alguna de las sustancias individualmente que componen ese cuerpo que aparece así son atrayentes, como aparecen, no, para nada.
en sí no son así para nada, son lo opuesto de cómo aparecen, ¿verdad? Porque lo que aparece como algo completamente negativo, lo opuesto, ¿no? Ahora, no lo queremos en absoluto y aparece por su propio lado como tan desagradable, ¿no? Tratad de ver, ¿no? Mirad en vuestra experiencia, en tu experiencia, cuál es la realidad de este fenómeno. ¿Es así de agradable, placentero, puro, tan bello como me aparece o su realidad es otra, ¿no? Es una realidad que es muy evidente, ¿no? Que es diversa, pero no la queremos ver, no la pensamos, ¿no? Como lo vemos como puro, nos apegamos ahí. Pero la distorsión sí, consiste en que existe de una manera completamente opuesta a como lo vemos. Por eso, cuando ves la realidad, fíjate, me he equivocado erróneamente. Lo justo, lo correcto es esto, porque es de acuerdo a qué es la realidad de ese fenómeno, no está distorsionado, es así, y entonces recuperándolo sería con estas sustancias como la sangre y demás, etcétera. 동해베 랑지라 대반진바 다 양대주데 직 가르고 그러고 다 가서 시비 분조 줘야 돼. 다 가서 이제 점블링디는 좋아 용게 다직 착바치에서 가오스에서 약보스바 자침보 제사디 여래 거그리 약보래 돼. 시비 분조를 와. 네 부좀 속바지 레들어 니나얀데 동해베 랑지 동해베 랑지라 대반진에 자당이로 제바 대인자는 디 동해베 랑지인데 하마고 데라 때네 맞추기 또그 줘야당 아니 미친나나 깔래자냐 줘야 민주지 차리야 민주 줘야 민주 레와 덕바 짠자 깔래 짠자 제네 맞추 시도로 타만들 대송장 가르치라 딘디 차거스나고 동에베 랑신식라 대화진바 송장 디징하니 같이 깔래제바이나 아니 대화 이침바세다 하루바세 민주르비 대화 줘야지 맞을라탄 디가니 12분도 디가니 라기요 말이야 대송장 동에베 랑신라 아니 대화진이 차단이로죠 Poi un altro aspetto della Otro aspecto de la distorsión, de cómo distorsionamos, cómo la ignorancia nos está impulsando o sirviendo de base para distorsionar la realidad es, entonces, aquello que es sufrimiento lo vemos como felicidad. Esto, nosotros, todos los seres, ¿qué hacemos, no? Siempre vamos detrás de aquello que son las perfecciones, las cosas maravillosas de la vida, mundanas, lo que llamamos perfecciones a veces samsáricas, ¿no? No, las perfecciones samsáricas, sí. Entonces son aquellas cosas bellas de la vida, del mundo, que aparecen como que son felicidad, ¿no? Y las seguimos de una manera incesante, ¿no? Toda la vida nos la pasamos persiguiendo, yendo detrás, poniendo esfuerzo, no, a comprar, a tratar de conseguir, no, hacer todo lo posible para obtener las cosas que luego cuando moremos no nos las podemos llevar detrás. Entonces son algo que nos tenemos que despedir de ellas y sobre la base, sí, no. Pero continuamos, por tanto, a generar apego sobre estas cosas pensando que son fabulosas, indispensables, innecesarias. Para esto debo de trabajar día y noche, desarrollando expectativas, proyectando nuestras... entonces, lo ponemos todo este esfuerzo, ¿no? 24 horas para algo que pensando que es felicidad auténtica, pero que en realidad tenemos que dejar. Por tanto, no tienen esa naturaleza de felicidad, ¿no? Sino a la vez también nos hacen generar muchas emociones destructivas en ese proceso de ir tras de ellas, tratar de conseguirlas y retenerlas. Y por eso sufrimos, ¿no? ¿Y por qué es así? Porque su naturaleza es de sufrimiento, pero a nosotros se nos manifiestan como que son
felicidad. 가지고로 다지 따와 다리는 따와 순도와 매장와 장와 매다와 따와 동일하게 대완지 No. 창말로와 대창말로와 되니 다 매발라 딱도 짐이 로 디기 띵이 용수 좁아 신지로는 용수 좁아 짜가서 되니 다 매발라 딱도 짐돼야지 로 디기 ngani 저거로 왔다 로 디 담죠 맞아 시럽 같이 거로 와 저 장만한테 좀 전에 하고 와이나 니는 찐거 말해 이거 시샤 디너라 하고이나 이 견제 또용으로 와 베레스나 다디 다 처럼 가리는 12분도 참말로랑 갖고 지우도 대동에 말아봐 디 대화레와시 전시바래 아이나 양디 나도기 또 대화 말에 세거리마도 내가블라 데베 초가 요래 디 내가 비 대화디 거기 말에 세겨 말해 주부디 거기요래 주부디 거바 인자네 맞죠 또그땀 참아 거기요래 대사 고거를 사주 고거를 최대한 고거를 되는지 거기 요치 용수도 봐 고거를 디 요치 용수도 봐도 짜침보래더래 누구 될라 되니 이나야 디 참만 짜침보 참말로 체진레다스 디라 이시지야 요마다스 디 타만데라 랑루그레다스 아니 디 세메바지 대화다 세메바지 짜침보 요리 디가는 로그레다스라니 되니바지 되용으로 와 Per cui Así, tutte queste todas estas distorsiones de la realidad que de alguna manera permanente ciò che in realtà vamos detrás, las que nos guían, ¿no? Ver lo impermanente como permanente, ver lo impuro como puro y ver lo que es sufrimiento como felicidad, ¿de dónde surgen estas distorsiones de la realidad? Su base es esa concepción de una entidad o identidad que no existe así, ¿no? Que se dice la entidad o el identidad o el yo, ¿no? Pensando que existe cuando en realidad no existe así. Entonces, por tanto, tenemos que destapar, ¿no? O abrir las puertas de la sabiduría o desvelar nuestra sabiduría y a través de nuestra sabiduría, entonces, ¿qué debo hacer? No podemos pensar, sí, pero esto me gusta, ¿no? Tengo placer, tengo que parar. No, no estoy diciendo esto, no. Que tenemos que dejar las cosas que nos dan satisfacción, tenemos que salud física, comer y nutrirnos y demás y hacer, pero sin concebirlas como que existen lo que es la felicidad auténtica, lo que tienes que conseguir, porque son temporales y pensar, espera, mira, date cuenta de que sí, me hace falta esto, me hace falta lo otro, pero no es algo definitivo, no es. Darme cuenta de su naturaleza es diferente. Si lo tomo como algo definitivo y auténtico, me decepcionará. Por tanto, debo de seguir el modo justo de pensar. La sabiduría, dejarme guiar por la sabiduría, en ir en esta dirección. Y no es que no me tengo que poner vestidos o no comer o no cuidar la salud, ¿no? Entonces, no lo podemos eliminar, ¿no? Las sensaciones positivas o negativas. Este no sería el significado, es usar la sabiduría, no seguir la otra. Y entonces, y tú mismo, tú misma, tienes que, yo iba en esa dirección, pero no va así. Entonces, si sigo así, me va a decepcionar, esto me está engañando, este modo de pensar es engañoso. 대로 가래래샤 산인데서 점제 아니 독자 가리미 나도 코르바 가리 콜고요미 아니 진지로나 가조로 쭉 가리미 다 데니 친지 말로베 한가조 랑지 내리클라야다 안디 가래이면데 한 산이 자침부 가리미 디 차네 아니 쩌바 자침부데 가리미데 나 산이 주고스 Per cui adesso il nostro tempo Así ahora hemos acabado con el tiempo, ¿no? Pero vamos a hacer un resumen. Hoy hemos llegado a introducir o a presentar
cuáles son las visiones distorsionadas y que conllevan, entonces las faltas que tienen, el daño que nos pueden ah, dar. Y mañana trataremos la visión correcta de la sabiduría y lo que comporta las cualidades, cómo llegamos a ella y sobre la base de esto, cuál es la conducta correcta, no que podemos adoptar. Eso lo vamos a ver mañana. 라서 데닝가서 빠디 손남 짜침보 레 데인자네 잠불링 망주 무게 마용하다 데니지 덴지 지부탐바 셈젠라 펜토니지 포모순다 지나 고세 때야 샤 고세 샤베 때야다 데니지 뇌지니 릭트조 체와티파 시 아니 네갑지 세벨로트조 파지네 셈바장보 장보 데지 푸좀 저버 용야지 말랑 야로치스 Per cui abbiamo insieme Hoy hemos reunido juntos, poniendo esfuerzo en comprender estas cosas, esta realidad. Hemos acumulado tantos méritos y esta así vamos a dedicar para que por todos estos méritos, energía positiva ha generado aquí todos los conflictos, discordias en este mundo, cesar, pacificarse y que todas las personas, todos los seres que están involucrados en discordias, conflictos, guerras y demás, que su mente pueda cambiar en este mismo momento de una mente de aversión negativa y demás a una positiva, de amor, compasión y responsabilidad universal y altruista, y así de esa manera se puedan pacificar todas sus negatividades del entorno, del ambiente y demás. Sencho. Kone kondo pebar sho donye parin bochen maje Nam panam ke ke banyam pa bayam kone gondo pewash Gewandi inyur sonamayish sozone sonayish nenjom tamba kuni tobar beje choje Meto chandrira linsi nite yempari sanje sindu mite owayi droku nanda sila chupasho idam guru rana lalakani yataya kanwe pavojita chempada Sampo de yande shinte te takunye jesu taloche dida tanche ratungo tusun sepe yewa tanche ki ganla chetu napa de taki sawa di kungyan sampo cheche ratungo wa yi Rami marmedang Chen Chen Man Te Amma Lu Jungwene Chenre Siwan Tenzin Jatsuyi Shape Site Partu Tenjurji Tenbai ni shen de se bai, tenzi pene shen de tenbai, tenbai yuri ne be Trashi Sho. Thank you. Grazie. Grazie. Gracias.